Amigos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro, de Coca-Cola y de Metropistas. Y hoy tenemos una visita muy especial. Tan especial que sabe Dios si es el último programa. Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo. Saludos. Bienvenida a Palante Boricua. Esto se transmite por Telemundo 2.2, por redes también. Por eso es que digo que si salen chismas, pues se acabó el programa. Ay, tampoco así. Tampoco hay que darle drama, bueno, drama. Eso sí, pórtate bien. Eso me dice todos los días, pero bueno. Casi todos los días se lo tengo que decir, eso sí es verdad. Migdalia, hemos tenido aquí, por ejemplo, a Salvador Hasbún del Vocero, para hablar un poco de lo que pasa behind the scenes. O sea, todo el mundo, Telemundo hay una pelea de cuál es el más viejo y es cuestión de semanas o meses, pero es ciertamente una de las dos más antiguas. Sí. Celebramos, ¿cuántos años fueron? Bueno, ya en abril deben haber sido 71, marzo o abril. El año pasado celebramos en grande el 70, pero ya pasó un año más, son 71. Y todo el mundo sabe lo que es Telemundo, lo ve por televisión, pero lo que uno ve como televidente es lo que sale por la cajita. Así mismo. Y usted le toca correr esa inmensa planta. Háblame, y tú un poco de tu background. Esta es una jíbara de aquí. Sí, bueno, yo soy una jibarita del barrio Calabaza, Yabucoa, Puerto Rico. Mira, la magia de la televisión es precisamente que es algo que se hace en equipo. No se puede hacer solo. No existe una persona que pueda hacer televisión sola. Ahora mismo se han simplificado mucho las cosas y tú estás aquí con una sola persona detrás de las cámaras. Pero luego, para que esto llegue al aire. Pero para que llegue al aire va a pasar por muchas manos antes de que llegue al aire. Así que para mí siempre el asset principal de un canal de televisión, me imagino que es así en todas las industrias, es la gente. Es el ser humano, es los que tenemos las ganas de producir y de entregar a nuestra audiencia lo que hay que entregar, ¿no? Si ya sea entretenimiento, ya sea noticias. Yo en particular, que me preguntas por mi background, nunca soñé trabajar en televisión. ¿No? Yo fui a la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Comunicaciones, era escuela en aquel momento, ahora es una facultad, buscando encontrar algo, porque yo solamente sabía que quería estudiar, que tenía un sueño de ser profesional, pero no sabía lo que quería. ¿Venías de Yabucoa? Venía de Yabucoa. O sea, que literalmente una jibarita de Yabucoa que llegó a San Juan. Sí, y no estaba rodeada de profesionales, eso era muy difícil saber. Y no tengo una destreza en específico, tú sabes que canta, escribe, cosas que desde muy pequeña sabes. ¿Y por qué comunicaciones? En una prueba de aptitud salió que podía estudiar cosas relacionadas a las humanidades, artes o comunicaciones, y por ahí fui a coger un examen que había que coger para entrar a la escuela y la pasé. Pero ya estando en la Escuela de Comunicaciones, me dediqué más a las clases de periodismo escrito. Periodismo escrito. Entonces yo me imaginaba que a lo mejor yo podía ser redactora en un periódico, pero yo venía de una familia de bajos recursos y cuando llegó el momento de hacer la pasantía, el internship, la práctica, mi roommate tenía carro y estaba haciendo su práctica en un canal de televisión. Y allá tú dijiste, entonces yo dije, si bueno, noticia, si ella me da PON, pues yo hago la práctica ahí literalmente para coger PON. Y yo entré a esa redacción de televisión y a las 4 horas estaba perdidamente enamorada de la televisión. ¿Cuál canal fue? El Canal 24, que es un canal. Canal 24, el de Frankie, yo trabajé allí. Sí, eso me dice todo el mundo, pero no coincidimos, tú y yo no coincidimos. Yo estuve allí en el año 85, 86, 87, por ahí. Yo estuve en el año 88 y 89, en año 88 y 89. Y me encantó, fue una experiencia espectacular. Como práctica. Entré como práctica, pero yo entré en la práctica en agosto. En noviembre hubo las elecciones generales del 88, y algo pasó esa noche que yo estaba muy joven, creo que para enterarme y darme cuenta, y con los años nunca lo he investigado. Algo pasó esa noche que cuando llegamos al día siguiente, toda la plana mayor del canal había sido despedida o se habían ido. Okay. De repente te diría que como la tercera persona en mando estaba a cargo.
Y era una productora, Loida Ortiz. Yo conocía a Loida. Loida Ortiz era, y de repente ella estaba a cargo, y yo voy y le digo, después de 3 meses de práctica, le digo, ay, Loida, ¿quién me va a firmar mi papelito? No, Eso es lo que yo hubiera pensado. No, yo dije, Loida, te dejaron sola, yo llevo 3 meses mirando y yo puedo producir. No lo decía desde un punto de arrogancia, lo decía desde un punto de apoyo, de ayuda. candidez, no, lo decía desde un punto de candidez, yo estaba convencida de que podía, pero yo sí me había fijado mucho porque yo venía de una familia pobre y cuando se acabara la universidad yo no quería volver para mi pueblo, no porque no ame a mi pueblo, porque lo amo intensamente, pero quería tener un echar futuro, para adelante. Echar para adelante boricua. Y yo recuerdo que Loida me miró y me hizo, tan linda, empieza que yo te ayudo. Y yo seguí, ella me chequeaba cada rato y me decía, bueno, esto te ha ido saliendo, Llegó el momento de ir en vivo, ir al control room, el noticiero me salió bien. Cuando terminé el noticiero, ella me dijo, mañana voy a hablar con el jefe, Franklin, a ver si me deja contratarte. Al día siguiente llegué y así empezó mi carrera en la televisión. Ella me contrató. ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo estuviste en 24? Ahí estuve como 1 año y medio porque empezaron los rumores de que el canal estaba en mala situación y era cierto que iba a quebrar y ya nos habían rebotado unos cheques, después nos llegaba el dinero, pero habían rebotado unos cheques. Yo calculo y digo, vamos a buscar trabajo todos a la misma vez cuando esto se estrelle. Y va a ser más difícil. Y va a ser más difícil. Déjame circular mi resumen ahora mismo. Jibarita gustada. No, sí. Y circuló mi resumen y me llega una llamada que es una de las llamadas que más me ha emocionado en mi vida, que fue de Berta Castañer, que era la directora de noticias de Telemundo Puerto Rico en aquel momento. Y me llama... Noticias. De noticias. Okay. Y me llama para ir a una entrevista. Yo voy a la entrevista muy entusiasmada, muy nerviosa. Telemundo es Telemundo, o sea, entrar a Telemundo era como... Era wow. Entonces llego y me comentan que es para hacer unas vacaciones de maternidad. Para mí fue un poquito triste pensar que era para unas vacaciones, pero me atreví. Me atreví y dije, voy a renunciar al canal. En el otro lado la cosa estaba ahí. La cosa está mala. Y yo, en ese momento, no tengo ninguna visión de negocios. Yo no me doy cuenta que si la posición y plaza no existe, no la pueden crear para mí. Y que yo pienso, yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer tan y tan y tan bien. Que cuando venga la preña, me quedo. Me van a dar otro trabajo. Bueno, llega la preña. Y me dicen, lo hiciste fenomenal. Pero, ¿qué piensas hacer con tu vida? Porque aquí bueno, aquí no hay nada. Y había un trabajo que era un trabajo que conllevaba bastante de tecnología y yo no soy buena manual. Y dije, creo que voy a hacerlo mal y no voy a quedar bien. En ese momento, una de las personas claves en mi vida, que es un primo que es de mi misma edad, que crecimos juntos, que fuimos a la escuela juntos, que estábamos juntos siempre. Se acababa de ir a Nueva York y me decía, vente conmigo, please, que me siento solo. Y le digo, a Berta Castañer, me voy a ir para Nueva York a probar suerte. Ahora la gente se va a Orlando, en aquel momento nos íbamos a Nueva York. Claro. Y ella me dice, perfecto, yo te voy a dar una carta de recomendación. Y yo me fui con 1,000 pesitos en el bolsillo y una carta de recomendación para Nueva York. Y por allá... Esto fue de los 80, ¿no? Esto es en el año 90. Llegué a New York en el año 90, estuve en Nueva York. Hace 25 más 10, 35 años. Llegué a Nueva York en el año 90 y en el año 92 ya me demoré 6 semanas en conseguir trabajo, tuve bastante suerte, conseguí trabajo bastante rápido. Pero los 1,000 pesitos se iban acabando. Bueno, tú sabes que está de moda el ayuno intermitente. Ajá. Yo me lo inventé. Tú lo empezaste. Yo lo inventé en el año 90. Yo comía una vez al día para asegurarme que el dinero me rindiera. Wow. No. Y esa comida del día era, sí, Burger King en aquel momento lanzaba unos especiales de un hamburger. De 99 chavos. Sí, ese tipo de cosas. Se ¿Y tuvo que hacer. dónde te fuiste a quedar? ¿Con tu primo? Me fui a quedar con mi primo en el Bronx. Realmente él estaba en Elizabeth, New Jersey, pero... la transportación era muy difícil, nos fuimos a casa de una amiga de él en el Bronx, que era más fácil coger el tren. Pero el Bronx de ese momento no es el Bronx de hoy. Por pura casualidad, yo estaba en Nueva York en esa época, 92, 93. Espérate. No, estoy mintiendo.
82, 83, 10 años antes. Yo fui antes que tú. Ya ahora en el Canal 24, sí, pero el Bronx era un sitio... Bueno, o no, o ya estaba bonito. No. Porque hoy día es una cosa chévere. Sí, no, la verdad es que cada etapa se vive a la edad correcta. La ingenuidad y el deseo de comerte el mundo te hacen más valiente. Yo creo que ahora si una hija mía o un hijo mío quisiera hacer eso, a mí me daría terror. ¿Y qué hiciste en Nueva York? ¿Dónde conseguiste trabajo finalmente? Bueno, la carta de recomendación que me dan en Puerto Rico es para la directora de noticias de Telemundo New York. Yo llego allá, no hay internet, no hay... Sí, no hay nada. No hay celulares, y llego a Telemundo, llamo a Telemundo para decir que tengo esa carta, y me dicen, no, pero esa señora se fue de aquí la semana pasada. Ah, cara. Y yo digo, cara. Afortunadamente, me atendieron en el canal como quiera, no tenían nada y no... ¿Esto es Telemundo? ¿Ya había Telemundo en español? Ya había Telemundo New York, sí. La cadena llevaba 2 o 3 años. Y llamo a Univision, que era la otra, era en aquel momento la cadena más importante en español de Estados Unidos, ahora es Telemundo. Y pregunto si puedo hablar con Gustavo Godoy, que era el director de noticias, y que alguien me lo había dicho, me dijeron, él no está disponible, pero la nueva subdirectora está aquí, puedo hablar. Pasa el teléfono y es la señora que yo estaba buscando en Telemundo. Ah, cara. Y me dice, menos mal que me encuentras. Esa era la única preocupación que yo tenía porque mi amiga Berta me había dicho que tú venías en camino y yo no sabía cómo encontrarte. Y me citó al otro día. El otro día yo fui, estaban en New Jersey, yo cogí todos esos trenes, todas esas guaguas, no tengo ni idea, creo que ahora me perdería, en aquel momento no me perdí. Llegué a mi entrevista y esa señora que se convirtió en una gran bendición en mi vida, es mi gran mentora, me dijo, quédate en donde te estás quedando, tranquila, no busques más trabajo, lee los periódicos, mira los noticieros, apréndete el tren, apréndete todo lo que hay que aprenderse de aquí, porque en 6 semanas yo te voy a contratar. 6 semanas. 6 semanas. Las 6 semanas que me demoré en conseguir trabajo. ¿En Univision? En Univision. ¿Está en Nueva York o en Estaba New en Jersey? Secaucus, New Jersey. Secaucus, New Jersey. Que ni la guagua le pasaba por el frente. Había que caminar una milla después que la guagua te dejaba. Vamos a una pausa. Eso es bueno para las patatas. ¿Sí? vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro, de Coca-Cola y de Metropistas. Nos acompaña la presidenta del Telemundo Puerto Rico, doña Migdalia Figueroa, que estaba caminando una milla desde la guagua hasta en la planta de Univision en Secaucus, New Jersey. Pues nada, mira, ahí, o sea, a las 6 semanas ella me Univision llamó. hispano, o sea, estamos hablando en español. Sí, hispano. Mira, y la realidad es que en esas 6 semanas mi primo, mi mamá por teléfono. ¿Por qué 6 semanas? Porque ella necesitaba el espacio para crear. Y me decían, ¿por qué tú estás esperando por una persona que no conoces? Ay, yo no sé, ella me dio confianza. Ella había dejado Telemundo para irse a Univision, sabiendo que el director de noticias iba a anunciar su retiro y que ella iba a ser la sustituta en 6 semanas, y ella sabía que la persona que producía el noticiero de las 6 de la tarde se iba a ir también cuando se retirara esta persona. O sea, que ibas para las big leagues. Entonces yo llegué y de entrada yo fui a producir el noticiero a las 6 de la tarde. Pero yo pienso que eso tiene mucho que ver con lo bien que se hace la televisión en Puerto Rico. O sea, que cuando tú llegas allá, saben que te vas a adaptar rápido y que lo puedes hacer, y efectivamente. Y yo que había estado en Canal 24, que era noticias, Sí. de repente producir media hora de noticias, pues no se me hacía tan complicado. Digo, déjame aclarar algo que tal vez, para ser justo con el público, el Canal 24 fue un experimento que hizo este visionario, en realidad, Ajá. Franklin Delano López, en la década de los 80, 84, 85, 86, como hasta el 88, y pretendía hacer CNN. Exacto. O sea, lo que usted ve hoy en televisión, que es que de hecho ya no es, porque ahora todo es análisis, pero en aquel momento era noticia, eran 24 horas. Una rueda de noticias. Correcto, sí. Eso era lo que quería hacer Exacto. Franklin aquí, y lo logró por cierto tiempo. Exactamente. Entonces, en Univision, ¿cuánto tiempo estuviste? Bueno, en Univision yo estuve ahí, en el canal de New York, estuve 2 años, y tengo que decir algo, y no lo digo con arrogancia, sino porque creo que debemos estar orgullosos de las cosas que logramos los hispanos y los puertorriqueños, ¿no? Nosotros en esos 2 años nos ganamos el primer Emmy
que la televisión en español en Nueva York se ganaba. Que fue con el desfile de los soldados del Golfo, de la Guerra del Golfo cuando llegaron. Y nos ganamos ese... Eso fue una historia. Eso fue un especial que hicimos. Pero eso fue de noticias. De noticias. Y nos ganamos. A los 2 años de estar en New York, que ya yo tenía 24 años en ese momento, me dan la oportunidad de trasladarme a Miami a producir el noticiero nacional de Univisión los fines de semana y ser asistente en la semana. Eso fue espectacularmente bueno para mí. Pero es otro mundo. Porque en esos 2 años yo me había convertido en madre soltera en New York y pasaba las de Caín con el dinero, porque mi trabajo pues era, yo estaba jovencita, todavía no ganaba tanto y Nueva York era extraordinariamente caro. Ahora Miami es extraordinariamente caro, pero no lo era en aquel momento. Pero es otra cultura. Era otra cultura y me demoré un poquito en acostumbrarme. Es otro país, en realidad. Me demoré un poquito más en acostumbrarme, pero realmente fue una gran bendición. Y fue Miami. En Miami. Pero fue una gran bendición. Yo pasé después 28 años en Miami, 15 en Univisión y el resto en Telemundo. Pero la realidad es que las 2 cadenas de habla hispana en Estados Unidos están en Miami. La meca de la televisión española en Estados Unidos está en Miami. Eso era el lugar correcto para seguir creciendo mi carrera. Y entonces estuviste 15 años en Miami. No, estuve 15 años en Univisión y no sé cuántos en Telemundo, que tendría que sumar ahora, pero estuve 28 años en Miami. 28, 15 y 13. Y de ahí... Pues, óyeme, chiquitica. Sí, mira, yo llegué a un Miami que era bien cubano, pero yo me fui de Miami en el año 2020 hacia Orlando y ya era una comunidad que es como ahora es una comunidad bien diversa. O sea, pero definitivamente. ¿los medios siguen controlados por los cubanos o no? Bueno, yo fui directora de noticias en Telemundo, ¿no? en Telemundo y soy puertorriqueña. Realmente, pues natural, ¿no? En Nueva York hay más boricuas, en Los Ángeles más mexicanos, ahora en Orlando, que se está haciendo buena televisión, está bien supuesto. Yo pienso en Miami, pienso en María Celeste, que vino del 24. Bueno, yo trabajé con María Celeste en el 24 y en Univisión. Cuando me llevan a Miami a producir el noticiero de fin de semana, ella era la presentadora. Pienso en Malule González, que tal vez no sale en cámara, pero sí, es una mujer de televisión. Lourdes del Río, que es 24 también. Que es de 24. Malule es 24. Sí. Yo no coincidí con ninguna de ellas. No, pero son de mi época. Pero sí, pero sí. Sí. Liam Meléndez. Que está con Univision. No, ella está con ABC y tiene como 30 años con la estación de ABC de San Francisco. Producto del 24 también. Y ha tenido una carrera súper linda y súper exitosa. ¿Cómo llegaste a Telemundo Puerto Rico? Bueno, me dejaste en Orlando. Ajá. Pues yo llegué a Orlando, mira, no es tradicional en la televisión, o no lo era hasta hace poco, que las personas que veníamos de noticias o del contenido en general nos convirtiéramos en gerentes de las estaciones. Normalmente venían de ventas. Tuve la fortuna de que Telemundo, que es de NBC, tuve la fortuna de que una mujer líder extraordinaria, Valerie Stapp, ha llegado a ser la chairman de NBC local y ella tampoco vino de ventas. Ella venía de research, marketing. Ella ha tenido la visión de empujar para que se abran más espacios para todo tipo para que sean diversas, para que la administración sea diversa, que venga de diversas áreas. Y mi ex jefe, que se retiró, Manuel Martínez, fue mi gerente, yo directora de noticias en 2 ocasiones diferentes. ¿Y él venía de ventas? Él había hecho de todo, pero había empezado en ventas. Y él sí me sembró esa semilla que decía, tú tienes que prepararte porque tú puedes ser gerente. Y siempre es interesante cuando hay una persona que ve algo que tú misma no estás viendo. Y yo en ese momento pensé, ese trabajo a mí me parece como que debe ser aburrido, porque a mí me gusta producir. ¿Qué hace un gerente de una planta? Mira, esa es una gran pregunta. Obviamente, nosotros somos responsables por la estrategia general y por el desempeño general del canal. Pero
Yo pienso que cada gerente es bien diferente. Hay gerentes que se dedican a estar constantemente en la oficina vendiendo, inventándose proyectos. Hay otros que se dedican más a ser el embajador de la marca en la comunidad. Yo fui observando diferentes gerentes, incluyendo, recuerdo que el día antes de que me anunciaran en Orlando, me senté con una libreta y puse todo lo bueno que me había gustado de mis gerentes y todo lo malo que me había gustado de mis gerentes para poder ir creando quién iba a ser yo. Los primeros meses fueron muy difíciles, no porque el trabajo fuera difícil, sino porque extrañaba ser directora de noticias, que es un trabajo muy activo, muy demandante, pero que te da mucha gratificación porque tú todos los días ves tu producto en el aire, Claro, ¿no? claro, Que lo hiciste tú, que con un grupo, pero que lo hiciste. Entonces, sí lo encontraba aburrido al principio, lo encontraba un poquito aburrido. Soy bien respetuosa, no me metía en el trabajo del director de noticias porque a mí no me gustaba cuando me lo hacían a mí. Pero entonces poco a poco fui entendiendo que sí yo podía ser la embajadora del canal en la comunidad. Esto está pasando en Orlando, donde nuestra comunidad está empezando a coger poder. Entonces me fui por ahí y dije, ¿cómo yo ayudo a la comunidad puertorriqueña e hispana en general a elevarla, a que las marcas principales de aquí no nos ignoren porque somos hispanos y creen que no tenemos poder adquisitivo? Entonces me dediqué mucho más a estar en la comunidad y me enamoré de ese concepto. Y después ya no me daba tanto tiempo porque al año de estar haciéndolo me dieron la estación de Tampa y Fort Myers, entonces tenía que estar, pasaba mucho tiempo en la carretera manejando 3 estaciones diferentes, pero la realidad es que el trabajo de un gerente, aparte de ser el gatekeeper, ¿no?, de la estrategia general y del desempeño del canal, pues cada uno más o menos puede diseñar su estilo y cómo quiere manejar ese puesto. Vamos a una pausa y cuando regresemos volamos a Puerto Rico. Ok. ¿Cómo llegamos a la presidencia de Telemundo Puerto Rico? Continuamos en Palante Boricua con el oficio de Metropistas, de Claro y de Coca-Cola. Nos visita Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo aquí en Puerto Rico. Y vamos a llegar a Puerto Rico, vamos a aterrizar. Era gerente de 3 plantas. Sí. Orlando, Fort Myers y Tampa. ¿Y cómo se da lo de Puerto Rico? Yo soy una persona bien bocona y bien, yo me atrevo a decir lo que pienso. Mucha gente piensa que no porque también estamos restringidos por lo que debemos como representar o no a la marca, pero en términos generales internamente yo soy una persona bien vocal. Yo tengo una certificación de diversidad e inclusión. No digan muy duro, que eso son malas palabras yo lo ahora sé, mismo. Pero yo tengo una certificación de diversidad e inclusión con mucho orgullo y soy parte de diferentes consejos dentro de NBC, ¿no?, para representar la voz latina, de mujer y minoría. Y el presidente de las estaciones de Telemundo se acogió al retiro en marzo del 2023. Ese es el Head Manuel Show. Martínez. Y no lo sustituyeron. Y durante ese año yo sentí muchas veces que estábamos abandonados. Y como yo soy bien vocal y mi mamá hubiera dicho presentada, pues otros gerentes de Telemundo u otros líderes me llamaban mucho a pedirme consejo, a decir, mira, no me atrevo a llamar aquí o allá porque, pues... o sea, que de facto tú fuiste la... No, de las personas que confiaban en mí. Y habías trabajado con él. Sí, y yo realmente entonces también llamaba mucho a José Cancela, que era el presidente de Telemundo Puerto Rico, y que en esos días me acogió como mentor él, porque yo decía, mira, me siento perdida a veces con esto, y yo lo llamaba y él me aconsejaba. Y de repente yo digo un día en una reunión con un tono inapropiado y en el lugar inapropiado, que estábamos abandonados y que necesitábamos un líder. Eso llegó a los oídos de la persona que es nuestra jefa y me llamaron a capítulo a Nueva York.
Y yo me fui para New York pensando, ay, Dios mío. Aquí empecé, Aquí terminaré. Ajá. Y ella me dice, me dijeron que hiciste tal comentario en tal reunión, explícamelo. Y yo se lo expliqué. Y ella me dijo... No, pues tú tenías la razón. Sí, y ella me dijo, tú tienes la razón. Cuando yo decidí que no íbamos a sustituir a Manuel Martínez, yo estaba en una situación más cómoda, pero después vino un jefe nuevo y me ha puesto más trabajo. Y gracias por llamarme la atención al respecto. No sé si entiendes que la persona más indicada del grupo para hacer ese trabajo se llama José Cancela. Y yo le dije, yo estoy totalmente de acuerdo, hasta el punto de que muchas veces le he dicho, José, ¿por qué no levantas la mano y dices, mira, hace falta ayuda? Y José me decía, pero ¿cómo yo voy a pedir un trabajo que no está disponible? Y yo decía, pues pidiéndolo. Y entonces ella me mira con cinismo y hasta contenta y me dice, pues se lo vamos a dar a José Cancela, lo que quiere decir que tú te tienes que ir para Puerto Rico. Y le dije, pues me parece divino y espectacular. Y yo veía las palabras saliendo y yo pensando, yo estoy casada, tengo familia, tengo que consultar, pero dije que sí en el momento, sin haberlo soñado, deseado, no era parte de mi panorama, pero se sintió tan naturalmente correcto en el momento que dije que sí y ni por un segundo me he arrepentido. ¿No te sentiste un poquito aprensiva de ir a ocupar el puesto de Cancela? Un poquito no. Digo, para los que, obviamente, todos ustedes no están en Telemundo, Cancela tiene mucho cariño, liderato, respeto. Trayectoria, experiencia. Aquí en Sí. Puerto Rico. Sí, no, mira. O sea, no es que se está yendo Esteban Balán, que uno dice, ay, qué bueno que se fue. Honestamente, los últimos 3 trabajos que yo tuve antes de venir para acá, había sustituido a gente que yo de entrada sabía, ay, ese traje, en 30 días lo voy a mejorar. Y salir de eso para venir a sustituirlo a él era quizás el pensamiento más intimidante. Era el más intimidante. Pero él... Yo creo que más que todo él me facilitó salirme de ese sentimiento. Bueno, él le convenía porque si tú tenías éxito aquí, él podía dedicarse a su cosa, ¿no? Saber que él que él es mi jefe, que está en Miami y que por primera vez en ese puesto hay una persona que entiende el mercado de Puerto Rico bien, pues ya eso me alivia una parte. La otra parte que tenía que manejar yo sola, que no la puede hacer nadie por ti, era ganarme la confianza del equipo, de las agencias con los clientes. Y honestamente, a los 2 o 3 meses ya me sentía cómoda porque lo que me di cuenta que las personas estaban apreciando que soy puertorriqueña, que le dieron el puesto a una mujer, que se lo dieron a una puertorriqueña y que si bien él es una persona extraordinariamente visionario, yo soy productora. Y al ser productora y entender la pantalla, me ha dado la oportunidad de poder ganarme mi propio espacio, mi propio respeto, entiendo yo. Dijiste ahorita algo que creo que me gustaría que explicases más a fondo a nuestro público. El mercado de Puerto Rico es distinto y alguien llegó que lo entiende. Ok. ¿Qué es eso? En Estados Unidos, todas las cadenas, en inglés o en español, programan los canales locales y los canales locales lo único que tienen que producir es el noticiero. Sí, porque es lo que pasa allí. Porque es lo que pasa allí, así es como te mantienes local, ¿no? Con tus noticias, pero tú no programas el canal. Cuando tú vienes para Telemundo Puerto Rico, que es una cadena de país, porque nosotros somos un país, no podemos usar la programación completa de Estados Unidos porque nos hundiríamos, porque el contenido en Estados Unidos está producido para el inmigrante y en su mayoría para el mexicano, como debe ser, porque el 60% y pico de la población hispana en Estados Unidos es mexicana. Entonces, eso no funciona aquí. Entonces, venir aquí es aprender a hacer programación, además. Se piensa que es un Hispanic market. Y nosotros no somos un Hispanic market, nosotros somos una nación hispana. Mira, a mí me da risa porque el año pasado, en el mes de la herencia hispana, me dan a mí un evento para ser speaker en Estados Unidos que me iban a entrevistar. Y yo dije, bueno, me parece interesante, lo primero es que me estén invitando a esta conversación este año. Puedo hablarles de mi experiencia pasada, pero no la de ahora porque ya yo dejé de ser hispana, volví a ser puertorriqueña.
Pues tú eres hispano cuando estás allá. Claro. Pero cuando estás en tu país eres puertorriqueño, o colombiano, o mexicano. Hispano eres allá y dices, pues me parece interesante que tenga que hablar de esto este año, pero bueno, les puedo hablar de mis 30 y pico años de experiencia como hispana, ¿no? Cuando tú dices, hablarte un poquito de eso de programar, ¿qué significa? Primero, quiero que me expliques qué es eso. Y segundo, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se supone que el gerente de la operación, el presidente, tiene una bola de cristal así, bien grande, y va a los mercados por ahí a ver La Casa de los Famosos y las novelas turcas, y yo no conozco bien esos programas, pero y tú vayas y digas, voy a comprar eso, porque al final del día hay que vender anuncios. O sea, mira, es siempre una lotería. Lo que pasa es que si no es una lotería que o sea, tú tienes conocimiento, tú más o menos entiendes, puedes usar la data de reality shows anteriores, de novelas anteriores, donde tú la pegas en la primera vez. El primero que puso la novela turca, ese se arriesgó y ganó, ¿no? El Farmagul de la vida. El Farmagul de la vida, o el primero que se inventó un reality, pues esa gente sí son bien innovadoras, pero ya una vez un género es exitoso, tú más o menos estás dejándote llevar por el historial de los ratings que han tenido antes. Pero estás mirando tu mercado local y viendo esos productos. Sí, en el caso nuestro, te cuento, por ejemplo, en el último año, la cadena Telemundo ha tenido unas novelas que nosotros no hemos puesto o las hemos puesto muy tarde en la noche porque sabemos que no es un tema que va a pegar en Puerto Rico, ¿no? Porque tú compras de un acervo que está en Telemundo o tú puedes salirte y... Yo puedo salir, nosotros podemos salir a comprar fuera de lo que Telemundo ofrece. Cuando Telemundo lo tiene comprado, añade Telemundo Puerto Rico a sus derechos para algunas cosas, para los certámenes o los panamericanos, las olimpiadas, todo eso contamos como país o sí tenemos que comprar nuestros derechos. Pero derechos de novelas o la casa o reality o cosas producidas realmente por Telemundo, pues ya a nosotros nos salen, no gratis, pero nos salen por un fee que paga cada canal, ¿no? Pero sí, es quizás lo más divertido y lo más difícil, porque es tener una bola de cristal y no la tienes. Muchas veces, hasta en el mismo Noticias pasa, a veces tú dices, vamos a cubrir esta historia en grande y hay que meterle todo, y ese día sale mal en los ratings y te das cuenta que es un tema que aunque a ti te interesa, y sabes que al público le debe interesar, pues al público no le interesó. Bueno, o pasó, en el caso de Noticias, que ahí yo estoy más metido, pasó otra cosa. O sea, la noticia del día iba a ser X, pero vino Tomás Rivera Chat, zumbó un buenos días y cambió la película. Sí, no, y tú sabes que en ese sentido, a través de los años, yo he pensado que es un mundo bastante ingrato. Porque hoy algo puede ser muy importante hoy y en 3 días nos hemos olvidado porque pasó algo más grande todavía. O menos importante, o menos importante, pero más llamativo. Vamos a una pausa y regresamos. En Palante Boricua con la visita de Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo, mi jefa. A ella a veces le molesta, pero ¿qué vamos a hacer? No lo voy a negar. Coca-Cola, Metropistas y Claro nos auspician. Parte del trabajo de ese gerente, como tú señalas, es ser tú lo llamas embajador de marca, relaciones con la comunidad. Y háblame un poquito de las tensiones que se deben dar, gracias a Dios, yo nunca las he vivido, cuando el contenido de alguna manera afecta a los anunciantes, que se puede dar en el mundo privado, una noticia sobre, qué sé yo, una institución, un banco, o un chiste que haga en un programa de pasos cómicos y de momento se siente ofendida la persona. O en el mundo político, ahí sí pasa todos los días, que llama de fortaleza, mira, que... Y entonces viene un conflicto en realidad interesante. Yo lo viví de lejos, pero lo viví en 24, donde pues te llamaban a poner presión.
Y está el que vende anuncios, quiere que la vida sea bella Claro. y todo esté bien. Y si puedo comprar una hora para hablar de mi cliente, chéverísimo. Y el de noticias le dice, eso no es problema mío. Yo estoy aquí para hacer otro trabajo y si estás reñido con tu cliente, lo siento mucho. Pero entonces el presidente es el que tiene que más o menos... Mira, es una pregunta extraordinaria. Sí hay conflicto, sí lo he vivido mucho a través de toda mi carrera. Como gerente le digo que a mí no me causa mucha tensión, ¿No? porque yo lo que pienso es que todos los días de la vida hay que hacer lo que es correcto. Y si la ley es hagamos lo que es justo y correcto, eso es lo que va a pasar. Del otro lado se va a molestar alguien. En este caso puede ser el auspiciador o en el otro caso el periodista, pero yo lo manejo todos los días diciendo qué es lo justo en este caso. Y me importa muy poco lo que piense el otro lado. Me importa lo que pienso yo cuando me acuesto a dormir y sé que hice lo que tenía que hacer con justicia. Te puedo dar un ejemplo como directora de noticias en la estación de NBC de Miami. NBC. NBC. Espérate, pero ahorita no me dijiste que estaba con los gringos. Bueno, yo estuve... O sea, esto no es español. Yo he hecho inglés y español. Pues yo hice 8 años de la estación de NBC. 8 años. 8 años de... O sea, mainstream. Sí. O sea, el noticiario que ve Joe the Plumber. Sí. Conseguimos un video de una violación sexual en un crucero, que ya para qué voy a seguir molestando la marca, ya no la voy a decir porque ya eso pasó. Pero una marca importante. Era marca importantísima. Cuando empezamos a manejarlo, la persona de ventas se enteró. La persona de ventas llamó al gerente todos los vendedores. Tu persona de venta. Sí, a mi gerente. Y mi gerente de aquel momento me dijo, eso no puede ir al aire. Y yo, eso es solamente no ir al aire si la chairwoman de esta compañía me dice que no va al aire. Llaman al jefe de todos los gerentes de venta y me dice, eso no puede ir al aire. Esa compañía tiene invertido millones de pesos. $7 millones en las Olimpiadas de invierno que empiezan en 2 semanas. $7 millones. Y le dije, tienen que llamar a esa persona. O sea, y este es el cuerpo de ventas de NBC peleando con la jibarita de Yabucoa, sí, que happens to be la directora de noticias. De noticias. No es la gerente. Llaman a la persona que tienen que llamar de arriba, que yo digo que solamente ella me puede dar la instrucción. Cuando recibo la llamada de ella, me dice, felicidades, hiciste lo correcto. Todos los días de la vida hay que hacer lo correcto. La historia salió al aire y la compañía no canceló nada porque a los anunciantes también les interesa anunciarse y es un evento grande del que no te quieres perder. Bueno, y lo otro que hay que ver, me imagino, es que si la cobertura puede ser negativa, porque el contenido es negativo, pero it's fair, o sea, es una cobertura justa. Yo les decía, ¿ustedes creen que ellos no lo saben? Nosotros somos buenos periodistas, ya nosotros los hemos alertado a ellos porque necesitamos que ellos den su reacción. Entonces no sé cuál es el escándalo que ustedes están metiendo porque realmente ellos ya lo saben. Probablemente se enteraron primero que ustedes, porque nosotros no hacemos más que recibir el video y hacer las llamadas pertinentes. Claro que siempre la primera va a ser la reacción del acusado, del malo de la implicado, película. Del implicado, correcto. Sí. Pero sí, mira, yo pienso firmemente... Claro, ¿cuál es la comisión de 7 millones de pesos? yo pienso firmemente que para ser líder, el valor más importante es la valentía. Porque te van a retar todos los días de la vida, te van a retar empleados, and if they clientes. See you sweat, si te notan que tú resbalas... la valentía es esencial para el éxito. Yo creo mucho en la integridad, pero sin valentía no llegas a ningún lado. ¿Qué hay en el futuro de Telemundo? Lo que se pueda saber, sin convertir esto en un upfront. Sí, mira,
Yo creo que, ahora viéndolo de afuera, Ajá. yo creo que has logrado transicionar a que ya Cancela no está y estás tú. Sí, sí, Y eso yo creo que es importante. sí, sí. La pregunta es ahora, ¿cuál es el Telemundo de Migdalia? El Telemundo de Migdalia es una marca de contenidos, no un canal de televisión. Una marca, De contenidos, no un canal de televisión. tradúceme eso a... Eso, nosotros somos un canal de televisión, que tenemos plataformas digitales, que tenemos un servicio de streaming, que vamos a lanzar un servicio de streaming en Estados Unidos, pero local de Puerto Rico. Te O quería sea, preguntar de eso ahorita. sí, que estamos en todas las plataformas que hay que estar donde la gente consume contenido. O sea, no nos podemos quedar haciendo televisión nada más, porque sabemos que la gente consume contenido de muchas maneras ahora. Sí hay que estar en todas esas plataformas. Bueno, hay quien dice que el radio y televisión en los próximos 10 o 15 años estarán por ahí como están los libros en una biblioteca. Yo creo firmemente en la televisión, pero sí entiendo que tenemos que hacer esa evolución, hacer una marca de contenidos, no necesariamente a quedarte solamente con la pantalla de la televisión. ¿Por qué en Puerto Rico no se produce para exportación? Aquí en Puerto Rico, en Telemundo en particular, sin mencionar otras televisoras. Tú tienes genios como Raymond. Tú tienes productores como Tony Mojena. Soraya, yo no sé si está haciendo algo para televisión, pero sigue Sí, haciendo Objetivo cosas por ahí. Fama va a ser ahora. Ajá. Eso no sale de Puerto Rico. Bueno, o me equivoco. Sí, no, algunas de las cosas que está produciendo Soraya van a salir en Estados Unidos. No, pero digo yo, los programas, el diario, que, el diario. Que Mira, son chistosos, que son chéveres. Muchas cosas son debido a los copyrights. O sea, por ejemplo, las producciones de Raymond y Tony no son de Telemundo, son de él. Está bien, pero si Telemundo le dice vamos a ponerlo y aquí tienes un chanchito. Sí, bueno, en eso andamos para poder hacer lo que se llama ahora Fast Channels, queremos hacer un Telemundo Puerto Rico que sale en las plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire. Pero con lo de aquí. Con el contenido de aquí. Okay. So, estamos en medio de esa negociación con Tony y todos nuestros productores, porque como tenemos tantos productores independientes. Pero mira, yo pienso que tiene que ver que Puerto Rico es caro y hacer televisión aquí es cara. Sí, pero ya está hecha. Exacto. A lo que voy es que yo pienso... pero en eso estamos, definitivamente, para exportar nuestra marca hacia Estados Unidos. Y contributivamente hay unas ventajas ahí. Bueno, hay muchas ventajas. O sea, yo quiero que la estación de Orlando, la estación de Filadelfia, la estación de Connecticut, tengan ese canal extra ayudándoles a producir dinero. Porque simple y sencillamente yo quiero que recuerden que aquí se produce. Y que Telemundo nació aquí. Y que hay un consumidor. Sí, lo hay. Que lo quiere comprar. Sí, lo hay. Yo el otro día, hace como un par de años, me dieron los números de radio. Nosotros somos número 1 aquí en Puerto Rico, pero nos escuchan más gente, sobre todo en la Florida Central, donde vive 1 millón de puertorriqueños, que quieren estar, ellos se fueron físicamente, pero están conectados. Sí. Y yo lo veo, o sea, todos los días Alexandra lo ven en bueno, gente que me para en la calle de vacaciones. Yo tengo una sobrina que adoro en Connecticut y nosotros vemos los reality shows juntas, texteándonos. Ella los ve desde allá, yo desde acá. Ella se fue después de María, o sea, se sigue muy conectada a Puerto Rico. Y en eso estamos, o sea, si realmente queremos exportar el canal con su programación. ¿Qué otro proyecto nuevo viene por ahí? Bueno, todos lo sabemos y lo hemos anunciado. Viene Objetivo Fama de regreso, que me parece que va a prender la pantalla un montón. No lo hemos anunciado todavía, pero a ti te comento que vamos a poner los Panamericanos Junior en agosto. ¿Por qué? Porque va una delegación de 140 jovencitos puertorriqueños a participar y eso me parece importante que los empecemos a apoyar desde temprano. Ya mencioné Objetivo Fama, viene la caminata de Raymond, que el año pasado todo el mundo la pidió muchísimo y regresa. Pero mira, yo estoy mucho más enfocada
en que lo que tenemos lo hagamos mejor. Que en terminar una etapa para comenzar otra. Yo pienso que lo que estamos haciendo tenemos que seguir mejorando. Lo hemos estado trabajando mucho en el último año y hemos estado tratando de afinar la guitarra para seguir tocando. Y el canal se ha enfocado mucho en el último año en el área de mercadeo. Yo creo que de manera natural en Puerto Rico orgánicamente todo el mundo abandonó el mercadeo de alguna manera y convertimos a la televisión en promociones, en más que hacer promociones. Y promociones es parte de mercadeo, pero a la marca hay que darle cariño y hay que conectarla con la audiencia. Sí. Se me acaba el tiempo y ni aunque tenga la presidenta me puedo salir del horario porque me lo van a cortar. Gracias. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad. Chévere. Gracias. Chévere.